¿Cómo lo tiene? ¿Por aprobación? ¿Cómo son las aprobación desde Buenos días. Quite la mano. Ahí, quítela. ¿En cuál? El de allá. Solamente cuando le digan que van a tomar la foto. ¿No ha entendido? Es solo para la foto. Usted le dicen ahora la cámara, para la foto es solo para la foto. Si no le van a ver usted todo lo que haga, todo lo que pase por allá, todo. ¿Entiende? Si le ve la rayita acá. Sí, ya. Si le ve la rayita. Hay un micrófono prendido. Digo, en la casa.
Hola, bien, bien. Bien. Sí. Compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, espero que estén muy bien. El día de hoy los voy a dejar en compañía del doctor Diego Betancourt. Él es el doctor médico ocupacional de la IPS CISO. El día de hoy, pues, él nos va a dar un taller acerca, pues, de lo que hace referencia a los resultados de los exámenes periódicos que debemos cada uno de nosotros, pues, tomarnos. Los funcionarios, pues, es de parte de la entidad y los contratistas, pues, ya sabemos que cada uno de nosotros debemos realizarnos unos exámenes periódicos para hacer seguimiento a nuestra salud. Entonces, de acuerdo a esos resultados que él vio de la población trabajadora de la unidad de pensiones, hoy nos va a hacer un taller que espero pues que ustedes lo aprovechen y pues nada, él va a estar hoy acá desde la unidad de pensiones. Si ustedes de pronto tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud, pues, lo pueden encontrar acá en la sala de juntas hoy para que pues le hagan las respectivas preguntas. Bueno, entonces, los voy a dejar con el doctor Diego. Muchísimas gracias, doctor Diego, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego Betancourt. Yo soy el médico encargado el día de hoy de asignarles la capacitación. Bueno, para dar inicio entonces a la capacitación, me comentan si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Sí, correcto. señor. Listo. Bueno, el día de hoy, como ya había mencionado la doctora, vamos a hablar pues riesgos y peligros evaluados según las técnicas colombianas de la GT 45 aplicados a la unidad de pensiones de Cundinamarca. Está en función de, digamos que de la guía principalmente. Aquí se evalúan varios riesgos, principal, con un enfoque en el que vamos a hacer de la parte de biomecánica. Aquí también se tienen en cuenta riesgos como los biológicos, los físicos, los psicosociales, los ambientales, pero digamos que el día de hoy nos concierne más, uno, a la parte de biomecánica con respecto a los movimientos reactivos y a las posiciones prolongadas, teniendo en cuenta también, digamos que el censo realiza en cuestión, digamos, de todas las patologías que se presentaron principalmente en este grupo poblacional. Partiendo de lo anterior, pues, evidenció que hay 4 enfermedades o 4 grupos grandes de patologías que se presentan en este grupo. Dentro de los principales o en orden, digamos que de los más prevalentes, encontramos las enfermedades de los ojos y sus anexos, enfermedades del sistema cardiovascular, como por ejemplo la parte del sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades endocrinas, las nutricionales y las metabólicas, y en cuanto a los, digamos que también con mayor prevalencia, las enfermedades que corresponden a la parte auditiva y de sus anexos. Iré explicando, digamos que en cada, digamos, sistema, cómo se puede prevenir, a qué hace referencia, digamos, específicamente estas patologías. Bueno, comenzando principalmente por las más prevalentes, encontramos pues, las enfermedades de los ojos y de sus anexos, que se evidenció principalmente la miopía, el astigmatismo, algunas personas con queratocono y otras con presbicia, también uno que otro con la parte de pterigios, teniendo en cuenta pues que estas patologías
dependen de varios factores, no digamos que de la parte laboral, sino también de la parte ambiental y de la parte, de la parte de exposición que se presenta y los factores epigenéticos, en este caso, la parte genética también. Dentro de estos, digamos que la importancia es, si ya se tiene la patología, ¿cómo prevengo o cómo ayudo a que esta no evolucione de formas abruptas, teniendo en cuenta que, como ya había mencionado, son patologías que en algunos casos ya vienen de la parte congénita? Dentro de esto, digamos que el taller es en función también de parte de usted. Empecemos a practicar un poco también ejercicios que pueden tener en cuenta para que prevengan y mejoren estas condiciones. Dentro de estos hay varios. Dentro de la parte visual, es uno, digamos que la parte de iluminación que tenemos, que sea una iluminación adecuada. Si ya hay una iluminación por parte del ambiente, pues hacer como un compendio entre la del ambiente y la que tenemos laboralmente, es decir, con la parte ya sea de las lámparas, que también de nuestros dispositivos, tanto móviles como del computador, sea adecuada, que no sea ni tan alta y que nos permita también a una distancia que más adelante explicaré a qué corresponde esto inicialmente. Entonces los quiero invitar en esta sesión como a la parte de los ejercicios visuales, como yoga visual. Dentro de esto, ¿qué se recomienda? Por lo menos se haga una pausa cada 2 horas o cada hora. Son pausas de 30, 60 segundos en las cuales vamos a dar un descanso visual. ¿De qué depende? Como les decía, teniendo en cuenta las distintas patologías, el de prevalencia de esta zona, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que se recomienda o lo que se puede hacer es que con la palma de las manos o de ambas manos, vamos a cerrar principalmente o vamos a cerrar primero los ojos y con las palmas nos vamos a tapar, que queden completamente oscuras. Tomamos un receso y en el momento en que tengamos los ojos completamente, quiero que empiecen a moverlos a diferentes direcciones, ya sea de izquierda a derecha, de arriba a abajo o desde la parte de la esquina hacia la parte inferior y empiezan a hacer rotaciones. Nuevamente, digamos que se abren los ojos. Importante que siempre tengan presente la parte del parpadeo, pues teniendo en cuenta que acá se presentan más como funciones administrativas, en ocasiones el parpadeo es un movimiento voluntario e involuntario. Entonces, nosotros somos conscientes de que se parpadea, pero en ocasiones pues el cuerpo lo asimila y lo forma ya involuntaria. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una función, en la parte ya digamos que laboral, con la parte digamos de los computadores y estas cuestiones, el cuerpo se concentra tanto que se olvida también de parpadear y esto genera también problemas de resequedad, problemas a largo plazo de lo que se conoce como ojo seco, que exacerba o que incrementa más los problemas como astigmatismo, miopía, los queratoconos. Entonces es importante que siempre estemos conscientes de parpadear. ¿Listo? El parpadeo lo que nos ayuda es a lubricar completamente el ojo, a permitir que él tenga esa lubricación. Ya con la edad se presentan otro tipo de patologías y otras cuestiones que digamos que no atribuyen esto en estos momentos. Bueno, ya en el siguiente sistema que se relacionan, digamos, los dos, tanto el de enfermedades del sistema cardiovascular, de patologías endocrinas y las metabólicas, que es una de las que más prevalece, porque pues se presenta como en función, uno, de la parte nutricional, dos, pues como aquí se presentan más actividades administrativas con el sedentarismo, entonces que es una de las principales cosas de todas, digamos que todas estas enfermedades presentan con mayor frecuencia. Dentro de ellas, la hipertensión tiene también un componente y un componente que es responsable netamente de cada uno de nosotros. Uno, pues digamos que por cuestión de tiempo muchas veces no hay la disponibilidad o muchos llegan cansados y no hay la función
de pronto de iniciar alguna actividad física, que se recomienda que por lo menos 30 minutos al día se dediquen dentro de ese punto. Personas que de pronto no tienen la oportunidad de asistir a un gimnasio, de salir por cuestiones ya sea de seguridad o dentro de esa misma parte, porque no se le permite por horarios, es básicamente funciones en la parte de habilitarse, como en samba. En el siguiente podríamos practicar para tener en cuenta, digamos que estas condiciones que se pueden realizar de los aeróbicos y la parte también del rehabilitamiento físico. Como les decía, pues depende netamente de tres factores. Uno, de la parte alimentaria, dos, de la actividad física y tres, de los componentes accesorios, es decir, no fumar lo convencional. Listo, la parte de fumar es bien importante porque influyen muchísimas de estas enfermedades y trae consecuencias dentro del mismo punto desfavorables o empeora estas condiciones, como la parte de cardiopatías, la hipertensión, las insuficiencias venosas. Aquí pues traía la propuesta inicialmente como de un video. Por favor. ¿Y el de qué? Del de Pérez igual no lo dejaron porque pues, pedí la respuesta nunca lo dieron y nunca aplicaron. ¿Quién no le dio la respuesta? Se los dieron, ¿no? Entonces yo les mandé y hasta ayer respondió el ingeniero. Hágame el favor y le hacemos un... Hagamos la respuesta al informe, al plan de mejora, porque ya no hay... Ya tengo que hacer plan de mejora. Rogándole a la gente. Yo creo que yo les escribí aquí. Apenas llegó el plan y se escribió para que me dieran respuesta. Son las técnicas que uno no maneja. Es muy fácil, pero bueno. No podemos seguir esperando la... Porque pues hay toda la responsabilidad, pero si yo sigo, yo les digo, no sé, yo no sé, no sé, no podemos cambiar. No, o sea, no es que me estrese, sino que es que no me parece. No me parece que nos toque hacer plan de mejoramiento, nos va quedando ahí. Hola, qué pena, estoy el micrófono abierto. Sí, sí. Yo no quiero pelear. No es pelear, sino. Sandrita, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono, please?
Bueno, como les estaba comentando, este es un ejemplo a tener en cuenta, porque hay personas que pues no tienen la facilidad o no tienen tampoco el tiempo de asistir a un gimnasio, entonces es una muy buena opción para empezar a incrementar. Con el tercer grupo de enfermedades que, como decía, se relacionan con el anterior, encontramos las metabólicas y las endocrinas. Dentro de esta, pues, a diferencia del anterior, encontramos toda la parte también de lo hormonal, como el hipotiroidismo, las hiperlipidemias, que dependen netamente de la parte nutricional y del componente físico que también hay desde nuestra parte, teniendo en cuenta pues que acá se presentan principalmente actividades en las cuales se está constantemente en posiciones prolongadas, estamos sentados, no hay mucha movilidad, no hay como esa facilidad de mejorar la parte de entonces tener en cuenta importante la parte de la alimentación. ¿Qué pasa, digamos, en este punto? Colombia es un país muy rico en la gastronomía, pero de la misma manera también está un poco mal enfocado en la parte de los alimentos. Es decir, no es restringir alimentos, sino saberlos comer dentro de ese punto. Por ejemplo, teniendo en cuenta un plato típico como lo es el sancocho, tiene varios componentes, varios carbohidratos en un mismo plato. La idea sería solo uno de ellos, es decir, no yuca, papa, arroz en uno solo, sino solamente uno de ellos más una proteína dentro de ese mismo, digamos que, alimento. Entonces, desde ahí parte la parte de prevención y la parte del control también del peso. También hay personas que influye bastante su parte genética, no mejoran ese perfil metabólico, no solamente por la parte de alimentación, sino por condiciones ya fuera de los que logran afectar este punto, y aquí es donde se, jugar, o se empieza también la parte de ayudas farmacológicas. Como cuarto grupo, dentro de las principales enfermedades, encontramos las enfermedades de los oídos y de la parte de los anexos, principalmente las hipoacusias. ¿O qué es la hipoacusia? Es la disminución de la agudeza auditiva por debajo de ciertos decibeles. El cuerpo o los oídos ya no piensan, no logran captar ciertas vibraciones. Hay dos métodos por los cuales escuchamos, uno por conducción y otro por vibración. Dependiendo, digamos, que los daños o los aspectos dentro de este punto se logran afectar y pueden generar este tipo de patologías. Otro, lo que se conoce como la tinnitus, que es convencionalmente ese pitido constante, que es agudo o a veces aparece de un momento a otro, se
tienen que relevancias o mitos con respecto a esta parte, pero lo cierto es que lo que indica son alteraciones de la agudeza visual, es decir, cuando se presenta puede decir que vamos en progresión de la disminución de esta, o se está empezando a manifestar alteraciones también de la coordinación. Recordemos que la parte auditiva pues maneja principalmente la coordinación del cuerpo humano, entonces también se relaciona con los vértigos, con el mareo, con las náuseas, teniendo en cuenta los grupos anteriores, ¿no? Una vez descartado este punto, pues uno piensa también en la parte auditiva. ¿Qué pasa con los cuidados auditivos, con la estimulación auditiva? Porque pues hay varias cosas a tener en cuenta acá. Uno, la parte preventiva de esta condición, porque es más neta la prevención. Ya ese daño está hecho, no hay como forma de rehabilitarlo. Lo que se hace es como prevenir un daño siga progresando. Nosotros clasificamos esto de leve a moderado y severo, y como les digo, la idea es no permitir que esto progrese a unos grados moderado y severo que requieran ya de una valoración por un especialista, en este caso un otorrino, que necesiten de pronto dispositivos activos para llegar ya en casos extremos. Dentro de los cuidados auditivos, los principales, uno, la parte de higiene. Entonces, tener en cuenta que más que el uso de elementos de protección auditiva, es la prevención que podemos hacer dentro de esa misma parte. Generalmente la parte, digamos que de higiene auditiva no se habla muy bien o no se tiene un concepto adecuado dentro de esa misma parte. Los copitos no es una buena opción para limpiar los oídos, no es lo recomendable, porque generalmente lo que ellos hacen es introducirse e introducir más el tapón de cerumen y posterior generar una perforación de la membrana que tenemos ahí, y esta no es la idea. ¿Cómo se limpia, no? ¿Cómo es la forma adecuada de hacerlo? Uno, generalmente solo la parte superficial, o lo que hacemos mínimamente con el dedo. Dentro de ese punto, generalmente los tapones de cerumen o se acumulan o salen o salen de manera, digamos, cuando se acumulan. Para eso tenemos la parte de controles anuales dentro de ese mismo. Si se evidencia un tapón, lo que se hace es un lavado con la parte de glicerina y toda esta cuestión, y se extrae el tapón, pero no copitos. ¿Listo? La parte de las infecciones, entonces tener cuidado. Yo sé que pues estamos expuestos a muchas cosas dentro de ese punto, que a veces pica la oreja, pero es importante que tengamos también un aseo adecuado dentro de la parte de las manos, porque nos volvemos más propensos a la parte de infecciones, y esto a largo plazo pues trae complicaciones a nivel de nuestra agudeza auditiva. Dos, la parte de TIC, digamos que en la parte administrativa es bastante importante. Es decir, una comunicación asertiva, que las órdenes o lo que nos estemos comunicando con nuestros compañeros o superiores o viceversa, sea una orden clara, que se entienda, que sea concisa, que sea fácil de entendimiento, para que no haya necesidad, uno, digamos que de entrar en un agotamiento mental también por la parte del estrés, de la irritación, bueno, digamos que hay bastantes componentes que vienen a nivel de esa parte. Dos, modular el tono de voz es bien importante. Tres, pues, reducidos en algunas ocasiones, si tienen la necesidad de contestar alguna llamada o de estar pendiente de su teléfono, que por lo menos sea o se retiren esos segundos o esos minutos para no interferir y no generar también una contaminación auditiva. Tres, la parte de los dispositivos que estén generalmente siempre en vibración. Cuatro, si hay indicación o en ocasiones que hay varias personas en una misma conferencia, y audífonos que generalmente no sean audífonos normales, sino como en casco, para prevenir también, digamos que la complicación de esta cuestión. El uso moderado de los dispositivos sonidos, es decir, con la música, con toda esta cuestión, que empezar con la parte de protección con implementos, porque pues es un ámbito en el cual debes estar constantemente en comunicación, entonces se vuelve un poco más difícil el utilizar estos elementos, porque si se los ponen, pues va a ser más difícil la comunicación. Entonces, todo esto va como en función de la prevención de esta parte. ¿Cómo se estimula la parte auditiva, o cómo hago para saber
en función de cómo se va deteriorando mi función. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos dos oídos, a veces es difícil percibir si hay una cadencia o una disminución dentro de esa parte, que se recomienda que con un compañero o con la persona que tengan al lado, si tienen la oportunidad en estos momentos, cierran los ojos con las yemas de los dedos sobre, digamos que ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, hacen un movimiento sutil, un movimiento leve, y si se percibe el sonido, pues digamos que su agudeza visual está en rangos convencionales o de límites normal tiene. Vamos subiendo la frecuencia como a la evolución dentro de ese punto. Listo. Bueno, ya teniendo en cuenta lo anterior, parte a lo que nos concierne el día de hoy, principalmente, es la parte biomecánica. Uno tiene en cuenta también los factores, como ya les había mencionado, la guía nos da 7 factores de peligro, 7 peligros específicos, cada uno, digamos, con recomendaciones a las cuales no vamos a abordar el día de hoy, nos vamos a enfocar más en la parte biomecánica. Encontramos la parte de lo físico, que es la parte del ruido con respecto al auditivo, la parte de iluminación con respecto a la parte de higiene visual, la parte psicosocial, que hace o juega un papel importante también con la parte auditiva, como les mencionaba, la parte del clima laboral, es decir, que las órdenes sean o todos nos comuniquemos de forma respetuosa, no haya necesidad de elevar el tono de voz o en un estrés laboral. Esta parte pues va a ser, digamos que más abordada o de forma más profunda con la parte psicosocial por psicología. Como aspecto que les había dicho, para enfocarnos con la parte biomecánica. Entonces, acá tenemos dos conductas importantes de riesgo. Una, pues la posición prolongada y los movimientos repetitivos que presentamos en esta labor generalmente. Uno, las posiciones, digamos que prolongadas. ¿Qué es importante acá? Tener, digamos que en cuenta varias cosas en este aspecto. Uno, la parte de la colocación digamos, de cómo sentar de nuestro escritorio. Hay dos formas, o como se puede ver en la imagen, dos formas de escritorios o tener en cuenta, uno en L y uno el normalito. Dentro de ese punto, lo ideal es siempre estar ubicado en la mitad, independientemente, pues digamos que del tamaño, eso variar un poco dentro de ese punto. Se recomienda que siempre estemos a la parte enfocados o centrados dentro de ese punto. Como primera instancia, la colocación del monitor, la pantalla, digamos que se recomienda, se ha visto que en estudios tiene una mejor eficacia, un menor esfuerzo visual cuando se coloca aproximadamente a unos 50, unos 55 centímetros perpendicular a la entrada de la luz. Las personas que, digamos, por condiciones también visuales o alteraciones de la agudeza visual, tienden a acercar bastante la pantalla. Entonces, lo importante es evitar esto y si da, pues recurrir a la parte de medidas de prevención, es decir, uso de gafas si no se logra ver adecuadamente. Es importante tener en cuenta esta distancia. Como les decía, pues la refracción o la luz entra a llegar a afectar ciertas condiciones. La parte de cómo sentarse. Aquí es bien importante que tengan en cuenta los movimientos o las posturas prolongadas. Pues en esta actividad es lo que generalmente estamos haciendo. ¿Qué se hace? Uno, revisar constantemente cada 30, cada 20 minutos cómo estoy sentado, porque a veces se vuelve algo inconsciente también de esa manera y vamos optando posiciones dadas o inadecuadas dentro del sitio laboral, y esas posiciones se reflejan en meses con dolores lumbares, con problemas ya sea como lordosis o escoliosis, o exacerban o incrementan ya esas condiciones genéticas con las que algunas personas ya también cuentan. Entonces, revisar constantemente cómo estamos sentados, estar conscientes. Mientras se trabaja es importante estar moviendo los pies, las piernas, no mantenerse constantemente quieto en una sola posición. ¿Cómo es el posicionamiento? Ahí tenemos dos imágenes. La primera, digamos que enfoca en que debemos tener un ángulo recto entre la parte superior y la parte inferior. Los pies deben de estar tocando completamente el suelo. Para las personas que no tienen de pronto la estatura,
se recomienda en ese punto la parte del reposapiés. Esto es para personas que no logran tener esa condición. Entonces, como primera instancia, hay personas que por su parte de la estatura no logran cumplir con esta conducta y esta posición pues genera que carga lumbar. En la segunda imagen vemos la posición inadecuada. ¿Qué es lo ideal? Que nuestra columna esté totalmente sobre la parte o sobre la parte de la silla para que esta haga la carga y no como se ve en la imagen que sale con la X, que estamos sobrecargando toda la parte lumbar inferior, que es como en esta región, sino que acá se sobrecarga la parte de la columna es sobre la silla y esto previene a largo plazo que presentemos lordosis o escoliosis. Bueno, dentro de este punto también es importante tener en cuenta la parte de la silla. ¿Cómo debe ser la silla? Debe ser una silla, uno, que sea giratoria, que nos permita movilizar, que tenga preferiblemente un reposamanos o antebrazos dentro de ese punto, que sea regulable en la altura. Es bien importante que sea regulable en la altura por lo que comentaba, que se mantenga siempre esa parte de los ángulos a un 90%, a 90 grados, perdón, para evitar las posiciones inadecuadas o forzadas que no permitan a la circulación movilizarse adecuadamente. Como parte también de esta cuestión, la parte del posicionamiento del mouse. Acá tenemos 3 imágenes, 2 de ellas de forma inadecuada, como deberíamos tener en cuenta. Esta también tiene una relevancia no solo en posturas por la cuestión de movimientos repetitivos, porque pues es uno de los movimientos que más se hace, digamos que en la parte de la frecuencia de las actividades administrativas. ¿Qué es lo recomendable? Uno, que se abarque completamente con la mano el monitor, que los dedos con los cuales vamos a hacer los clics no estén rozando específicamente como la parte del suelo donde tenemos el mouse, sino que siempre haya un espacio dentro de estos, que no se haga un agarre solo con el tema de los dedos como se muestra en la imagen, porque esto nos lleva a una tendinitis, a un forzamiento de las muñecas principalmente, que posterior se manifiesta con un síndrome de túnel carpiano o otras condiciones como tendinitis de Kerbein. Entonces, en la tercera imagen vemos lo que les estaba comentando, que los dedos que están sobre los clics no estén rozando la parte del suelo del teclado. Lo mismo pasa, digamos que en cuestiones de portátiles, digamos que varía un poco, que la muñeca no esté tan flexionada. Lo importante es que siempre mantenga como su posición anatómica, que es como una semiflexión, no completamente flexionada, sino que tenga esa semiflexión y tenga la libertad también de movilizar, no sobre el estiramiento, porque esto hace o genera, digamos que de posterior tendinitis. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante, digamos que en esta cuestión, los movimientos repetitivos, se vuelven, digamos que problemas que a largo plazo nos traen complicaciones como el túnel carpiano. ¿Cómo identificamos? Uno, la parte de que sentimos que se adormece la mano, fuerza, no hay la misma movilidad, el agarre está disminuido. Una de las formas de saberlo es el test de Ale. Si pueden evidenciar en sus cámaras, colocar las manos de la siguiente posición, Qué pena, es que no se escucha más o menos bien. unos 30 o unos 60 Por segundos. favor, pues, Si el se micrófono. es decir que estamos presentando inicialmente un aumento Pueden de esa apagar los región, micrófonos, que por sería favor. importante pues consultar en esos momentos con la parte de su EPS para mirar qué se propone dentro de ese punto, dentro de esas medidas preventivas que se proponen. Uno, la parte de digamos que la parte de estiramientos o la parte de posicionamiento de la muñeca adecuada. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de ese punto, ¿cómo se relaja la muñeca? Hacer las pausas activas es bien importante, cada 2 horas, si estamos digitando, si se siente que se está durmiendo la mano, pausar unos 30, unos 20 segundos, si hay enrojecimiento de las manos, igualmente se hace un estiramiento completamente de la muñeca, se pone contra el escritorio
y se permite un estiramiento o una relajación de esta misma hasta que haya como una disminución de esa sensación de adormecimiento. Dos, con las posiciones prolongadas, con las posturas prolongadas, ¿qué se recomienda? También, igualmente, las pausas activas en las cuales vamos a hacer los siguientes ejercicios, empezando desde la parte del cuello, con movilización hacia los laterales. Dos, Qué la pena, hay parte mucha de estiramiento. interrupción. Sí, y no se escucha bien porque hay muchos micrófonos abiertos. Compañero, Colaboración. colaboración para que tengamos el micrófono. Gracias. Como les estaba comentando, la parte de estiramiento del dorsal, es decir, que estemos cambiando de posición de esta misma frecuencia hacia un lado, hacia el otro. Esto no nos toma más de 45 segundos en cada condición, que se paren y varíen posiciones. Es bien importante la variación de posiciones, no mantener una posición estática, sino estar como en constante movimiento. Esto nos ayuda a prevenir, a tener en cuenta estas cuestiones en función de todo lo que habíamos comentado previamente, teniendo en cuenta que son actividades netamente de sedentarismo, entonces que vuelven más propensas a las enfermedades cardiovasculares, a la parte metabólica y a la parte visual y auditiva. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Ahorita me cuentas. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta? Estamos atentos a cualquier inquietud. Te recomiendo el pantallita, pero sí, donde aparezca acá en la reunión con el doctor. Todo claro por el momento. Sí, señor, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Diego, sí quería hacerle una consulta que se ha presentado mucho de pronto en el tema de los movimientos repetitivos, que muchas veces preguntan el tipo de almohadilla o pad mouse que deben manejar. Entonces, de pronto sí me gustaría que aclarara un poquito el tema para que las personas lo tuvieran. Más que pues si hay muchas dudas en cuanto pues al pad mouse que se debe utilizar. Algunos vienen con almohadilla, otros no. Entonces, pues para ver esto depende. Digamos que no es netamente de uso necesario. Depende del tipo de dispositivo, depende del tipo de teclado, porque hay teclados que vienen más pegados hacia la parte de la base del escritorio. Entonces, para que me entiendan, dentro de ese punto los portátiles, su teclado viene un poco más pegado, lo que nos permite es mantener la posición anatómica de las muñecas, que era lo que les comentaba. No es mantener una hiperflexión o mantener muy flexionada la muñeca, porque esto hace que se genere mayor contracción de los flexores de toda la mano y por ende genere unas tendinitis a largo plazo. Entonces, es dependiendo la parte de los teclados. Cuando son teclados elevados o dentro del punto que viene más de un ángulo de sustentación, que vienen con un ángulo más o menos de 30 grados hacia arriba, es cuando se recomienda almohadillas. No hay una diferencia entre la una y la otra, porque hay unas de gel, hay otras que son, digamos que en cuestión de esponja, no hay diferencia alguna. Lo que nos permite es la ideal sería la que no permita que esté completamente flexionada la muñeca. Lo mismo para la cuestión del mouse, depende del dispositivo, no es netamente de uso, sino dentro de la misma parte es con respecto al dispositivo que estamos teniendo y cómo estamos ubicados, porque como les comentaba es importante tener la ubicación, la altura correspondiente, porque la indicación o lo que debe ser es que estemos completamente rectos y que las muñecas o todo el antebrazo junto con el codo estén en dirección al teclado y tengan como ese mismo eje en un ángulo de 90 grados para que la flexión sea mínima, es decir, en la parte anatómica. Ok, muchísimas gracias. Doc, otra pregunta que ha surgido de pronto acá es el tema de utilizar protectores de oídos. Entonces, de pronto, pues para dejar también claridad, que pues como eso depende de los decibeles, ¿sí? Si los decibeles están permitidos, medir el ruido
En la parte administrativa, ¿cuántos son los decibeles más o menos permitidos? Y en la parte administrativa hay necesidad de utilizar estos elementos de protección personal. Bueno, en cuanto a lo que me comentas, varias cosas. Los elementos de protección, digamos que personal, tipo tapones, se recomiendan más en ambientes abiertos, es decir, que estén constantemente en decibeles bastante altos, unos 800, unos 750. Lo permitido son 350, 400 más o menos convencional. Generalmente hay varias aplicaciones en las cuales uno podría tenerlas para digamos, monitorizar estos decibeles con la parte de modulación de la voz, con la parte de la modulación, digamos que todos los componentes que tenemos en ya sea televisores o dispositivos mecánicos que también hayan como la parte de prendas o las impresoras. Como les decía, la parte de elementos de protección tipo tapones depende del ambiente en el que estemos. En la parte administrativa esto es bien variable. Uno, porque pues ustedes son personas que deben de estar en constante comunicación y el uso de estos elementos no va a permitir que se estén comunicando, no les va a permitir, digamos que, laborar de forma adecuada dentro de ese mismo punto. Entonces, no sería lo más recomendable. Dentro de la parte, digamos, preventiva, lo recomendable en este factor es la parte preventiva. Como les había comentado, la parte de higiene, la parte de modular, la parte de tener todo, digamos, en cuenta los tics de cómo tratarlos, de cómo modular, de la parte de la contaminación auditiva, es decir, no muchos televisores prendidos, no muchas personas hablando al tiempo, y tratar, digamos que de modular en cuestiones al máximo digamos que esta parte, si se puede permitir, uno por la parte, digamos que de las ventanas, cerrarlas, no permitir tampoco como aumentar todos estos factores de riesgo, tanto auditivos externos como los internos. Vale, muchas gracias. Pues ahora dejo las preguntas que de pronto estén de manera virtual para que aprovechemos que el doctor hoy nos acompaña desde la unidad de pensiones y pues podamos aclarar de pronto temas que tengan pendiente. Gracias, doctor. ¿Me regalas el nombre? Karina Torres. Karina. En este momento, pues en este momento vamos a dar inicio ya con la doctora Karina Torres, quien es la psicóloga, quien realizó también los exámenes y dio aplicación a la batería psicosocial para dar los resultados obtenidos de la planta de personal de la unidad de pensiones. Entonces ya se está conectando para que por favor le demos 2 minuticos. Mientras tanto, pues los que quieran aprovechar y eh, hacerle alguna pregunta al doctor Diego, pues él está acá pendiente para podernos colaborar. Gracias. Sí, ya tiene por ahí alguna presentación.
Y la cámara. Doctora Karina Torres, buenos días, bienvenida hoy pues a la reunión que tenemos con la unidad de pensiones para socializar y pues para dar recomendaciones de acuerdo a los resultados de la batería psicosocial que fue aplicada en esta vigencia. Muchísimas gracias, doctora. Tienes el micrófono apagado. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, es un placer saludarlos en el día de hoy. Daremos inicio a una breve explicación sobre los resultados de la aplicación y análisis de la batería de riesgo psicosocial que realizamos días anteriores para un total de 47 trabajadores en la unidad de pensiones de Cundinamarca. De manera general, explicaremos un poco el objetivo general por el cual se decidió aplicar y analizar la batería de riesgos en la unidad. Con la aplicación de la batería, pues buscamos tener una evaluación a nivel general que nos permita tener un conocimiento amplio por medio del cual pudiéramos tomar unas medidas preventivas asociadas a los riesgos psicosociales manifestados por cada uno de los trabajadores para el instrumento, ¿sí? Es de aclarar pues que contamos con la participación activa de 47 trabajadores, quienes diligenciaron de forma general y en sus totalarios asignados a cada uno del cargo dentro de la empresa. Siendo así, algunos trabajadores diligenciaron cuestionario forma B y los cargos administrativos o que tuvieran más trabajadores a su cargo diligenciaron los formatos A. Entonces, dentro de nuestros objetivos específicos, podemos evidenciar la presencia o ausencia de algunos riesgos y analizaremos los resultados, caracterizaremos y podremos llegar a una serie de recomendaciones en pro de la disminución de las puntuaciones más altas. Para lo anterior, dentro de lo normativo, nos regía la resolución 2764, año 2002, quien tuvo pues una modificación en el año 2002, post pandemia. Analizaremos. Estás compartiendo pantallas que no se está viendo nada. Sí. ¿Tú tampoco? No se visualiza. ¿Me regalas un momento, por favor? Gracias. Estoy teniendo problemas de conexión porque estoy rural. Entonces me regalas un momento. ¿En este momento la visualizan? No, señora, yo no sé si de pronto los demás compañeros, pero yo veo una pantalla ya en blanco que dice taller sobre medidas preventivas nomás. No, señora, tampoco. No se ve nada. Igual tampoco se ve nada.
No, no me está permitiendo compartir la pantalla.
Hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, señora. Bueno, entonces daremos inicio, continuaremos con el análisis de la batería de riesgo psicosocial, como les venía diciendo anteriormente, pues fue una medición que se hizo a 47 trabajadores de la unidad de pensiones del departamento de Cundinamarca. Los resultados se tabularon y se analizaron posteriormente, obteniendo como resultado una serie de demandas que tienen una puntuación media o alta, que son las que vamos a puntuar de manera precisa, buscando tener claridad sobre las afectaciones que están teniendo los trabajadores a nivel general. Permítanme un momento. Dentro del análisis de la información, podemos evidenciar que los dominios tienen 5 niveles para ser evaluados. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señora. Les venía diciendo anteriormente que los dominios tienen 5 mediciones dentro de la escala de medición. Para ir abordando de menor a mayor y tener claridad con lo que voy a explicar posteriormente, vamos a conocer que los dominios tienen un riesgo despreciable, que sería el nivel más bajo, posteriormente un riesgo bajo, que sería de color verde, el riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto, ¿sí? Para la calificación de los mismos, tendremos 5 calificaciones: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Dominios y calificaciones. Progress. El género que predomina en la unidad de pensiones, pues es el género femenino. El número de trabajadores prevalece el género femenino con un 53%.
les venía diciendo que el género que predomina en la unidad de pensiones es el género femenino, donde encontramos un 53% de las empleadas son mujeres. ¿Sí? A nivel social se ha buscado que la mujer tenga un rol laboral y esta empresa notoriamente contribuye a que la mujer nuevamente ejerza un rol diferente al que se venía presentando con frecuencia mucho tiempo antes, 2 décadas, 3 décadas anteriormente, donde se prevalecía el género masculino dentro de las empresas. Evidenciamos que las edades oscilan mayoritariamente en una población adulta, siendo esto un factor positivo en el desarrollo de las funciones porque le permite al ser humano desempeñarse con un amplio conocimiento del cargo que desarrolla o tener un respaldo académico significativo. Dentro de la unidad de pensiones, la población que más prevalece en edad la vemos en un rango de 35 a 45 años, con un 34%, muy seguido, muy similar a una edad de 56 a 65 años, un 32%. Es decir, que en esta empresa veremos un número significativo de trabajadores que lo más probable es que se pensionen, lo cual dentro de los aspectos estresantes y factores psicosociales nos infiere, nos permite adelantarnos a creer que la salud mental de los trabajadores pudiera estar en unas óptimas condiciones. La edad es muy importante porque el empleado siempre se visualiza pensionándose. Y a esta edad, un número significativo de trabajadores de la unidad de pensión, lo más probable es que vaya a pensionarse, ¿sí? Respaldando lo anterior, vemos que los estudios académicos de los trabajadores de la unidad están ampliamente marcados por un posgrado, es decir, que a nivel profesional y proyecto de vida, tal vez la mayoría de los empleados ha logrado desempeñarse y desarrollar su proyecto de vida satisfactoriamente, relacionándolo en el aspecto académico, ¿sí? Es bastante diferente el número de profesionales, de empleados que tiene la empresa en comparación, por ejemplo, con un técnico, un tecnólogo, que son apenas el 6% de la empresa. A nivel general, esto es muy bueno porque permite la calidad y el desempeño óptimo de cada una de las funciones que se desarrollen dentro de la empresa. Los trabajadores que hay aquí se infiere o se pudiera analizar que han sido competentes, ¿sí? Que tienen un crecimiento profesional dentro de la empresa, lo cual repercute en un ambiente laboral sano, satisfacción, que más adelante en las gráficas yo se los voy a detallar porque así lo arrojó. Pudiera decir, yo fui la persona que también analicé la batería de la unidad de pensiones el año pasado y hay un cambio bastante significativo post pandemia de los trabajadores. Se evidencia un mayor confort a la hora de ejecutar las funciones del espacio en el tema económico y a nivel, pudiéramos decir, social. Sí, hay un cambio significativo si comparamos el análisis de la batería anterior con esta batería. Pudiera decir que la unidad de pensiones apuntó a cada una, o mayoritariamente a las recomendaciones que se hicieron anteriormente en temas de capacitaciones, talleres y las puntuaciones altas pasadas significativamente bajaron en la aplicación de este año. Aquí pues el tema del estado civil de los trabajadores, mayoritariamente son casados, lo cual también nos permite tener un trabajador estable a nivel emocional, familiar, pero que nos demanda
tiempo para su familia y tiempo para la vida social. Al estar casado, la mayoría de los empleados, la empresa debería apuntar a vincular a las familias en cada una de las actividades o en las actividades que así lo permitan para que el trabajador logre desempeñarse y sentirse cómodo en los dos aspectos, que no se fracture lo laboral con lo familiar, porque es significativo con un 41% de la población. Cuando las empresas tienen poblaciones mayoritariamente de trabajadores casados, se vuelve importante para la empresa asumir la familia de nuestro trabajador, entre comillas, como un miembro más, tenerlo en cuenta en una cena navideña, en un compartir familiar, una tarde deportiva, para que de esta manera el trabajador minimice un poco los riesgos de estrés que puede estar teniendo por el número de horas que pasa dentro de la empresa y que deja de compartir con su familia. Entonces, esta es una empresa que demanda actividades que incluyen la familia por el número de trabajadores casados. Si no es, aun cuando tenemos un significativo de personas solteras, no significa que no tengan también una familia con la cual compartir. Si unimos nuestros solteros con los casados, obtenemos más del 70%. Unidad de pensiones, sin duda, debe apuntar a tener espacios familiares dentro de la empresa. Aquí vemos un número también significativo de personas que tienen los trabajadores a cargo. Esto nos genera un impacto dentro de la empresa porque tener personas a cargo genera un desgaste monetario. Entonces vemos que el 30% de la población tiene 3 personas a cargo. 3 personas a cargo significa que aporta económicamente al hogar de sus padres, hijos, esposos, esposas. Entonces, al tener una población con un 30% de personas que asumen económicamente otros miembros, la empresa debe apuntar al tema salarial de sus trabajadores. Desconociendo, pero más adelante, la batería nos permite ver que un número significativo de trabajadores les preocupa el tema económico, puede estar respaldado por esto. Sí, vemos que solamente el 40% de la población, una sola persona, tiene una persona a cargo. Entonces, hay una carga familiar económica sobre los hombros de los trabajadores que puede repercutir en temas de ansiedad, preocupación, angustia y todo lo que conlleva muchas veces no tener el sustento económico adecuado para satisfacer las necesidades familiares y que se refleja negativamente en el cumplimiento de labores, el cumplimiento de metas, concentración y atención que necesitamos en los empleados dentro de la empresa. Pues aquí la distribución sobre el lugar de residencia, mayoritariamente nuestros trabajadores viven en Bogotá y el estrato socioeconómico que se presenta mayoritariamente es un estrato 3. Es decir, que la calidad de vida de nuestros trabajadores no está, digamos que por un nivel muy bajo, pero tampoco es supremamente alto. Un estrato 3 que permite mirar que el tema económico de nuestros trabajadores puede ser un factor bastante estresante, ¿sí? El tipo de vivienda que tiene trabajadores con el 40% riendo. Es decir, que este factor genera preocupación y angustia en cada uno de ellos, incluso frustración, no sé, habría que mirar más adelante sobre el proyecto de vida de cada uno de los trabajadores, indagar si está en proyecto una vivienda o si no tienen proyectado tener una vivienda. Sin embargo, pues el 15%, que es un número un poco significativo, cuenta con vivienda propia. El otro vive en vivienda familiar. Siendo así, pudiéramos inferir que esto también se vuelve un aporte económico para ellos. La mayoría de los trabajadores se trabajan, desempeñan sus funciones en Bogotá y esto le permite, aquí me voy a ubicar un momento, por favor, para mostrarles
tendencia. Esto lo quiero resaltar porque en el análisis de la batería pude ver que la mayoría de los empleados refiere trabajar entre 1 y 8 horas diarias. Me mata. Pero vemos que más de el 9% de los trabajadores dice que desconoce el horario en el cual ejecuta sus funciones. Esto me genera mucha curiosidad porque no sé si los trabajadores están teniendo jornadas atípicas laboralmente, ¿sí? Lo cual genera un desgaste emocional en cada uno de ellos. Aun cuando el 91% dice que trabaja entre 1 y 8 horas, que es el horario estipulado para cada uno de ellos, que pueda compartir con su familia o dedicarse a otro tipo de actividades, hay un 9% que desconoce el horario en el cual ejecuta sus funciones. No sé si hay algún desgaste de tiempo laboral o el número de tareas asignadas no corresponde al tiempo que se le asigna al trabajador para desempeñar las funciones. Sería bueno indagar con cada uno de ellos si siente que la carga laboral que tiene no corresponde o no es acorde a las 8 horas laborales que están teniendo. Siendo así, está llevando el trabajador trabajo a su casa, está haciendo un uso inadecuado de las horas laborales dentro de la empresa y por eso no da cumplimiento en el tiempo establecido. Pudiéramos hacernos varias preguntas sobre eso, pero la idea es indagar con ellos y preguntar, trabajar para que dentro de las 8 horas laborales se dé cumplimiento 100% de las actividades y el trabajador no lleve trabajo a su hogar. El tipo de salario es un salario fijo, lo cual aporta significativamente en la salud mental del trabajador al saber que puntualmente y de manera mensual recibe su remuneración o su salario, ¿cierto? Aquí vemos que la población casi 100% está pues con un tipo de trabajo de contrato y de salario fijo. Esto apunta mucho al desempeño de las funciones, motivación que pueda tener el empleado. El tipo de contrato es un contrato a término indefinido, se mantienen en el tiempo, parece no haber mucha rotación de personal dentro de la empresa, lo cual es un factor supremamente positivo. Dentro de la antigüedad del cargo los vemos, se mantienen los trabajadores, no parece haber rotación como les indiqué anteriormente, dentro de o anualmente o de manera frecuente en la empresa. Aquí indagaremos un poco sobre los factores intralaborales. Los factores intralaborales son cada uno de esos factores que afectan al trabajador dentro de la empresa. Intralaboral, dentro de la empresa. ¿Qué pasa dentro de la empresa? ¿Cómo se siente nuestro trabajador? Entonces, aquí el dominio recompensas vemos de manera equitativa que los trabajadores se sienten cómodos al realizar sus funciones, ¿cierto? Se sienten recompensados. La recompensa obviamente es el salario, pero también lo acompañan unos indicadores muy importantes como tener participación activa en las actividades que se hacen dentro de la empresa, capacitaciones, talleres. Esto es un trabajador que se siente cómodo, aun cuando el 22% está igual, sin riesgo despreciable, no es una variable que afecte negativamente a la empresa, porque tuvimos un número significativo de empleados que no contestaron, y al no contestar se afecta aquí. Lo que no se responde en la batería de riesgo social apunta a un riesgo muy alto, ¿sí? Entonces, cuando hice el análisis me di cuenta que tal vez no es que necesariamente nuestras recompensas tengan un 22%, sino que más o menos un 6% de la población no contestó y se nos va aquí a esto. Siendo así, pues los trabajadores se sienten cómodos a la hora de el respaldo que están teniendo económicamente por la realización de sus funciones, la retribución económica. El control sobre el trabajo está un poco puntuado alto, significa que el trabajador siente que en ocasiones no puede controlar o no puede ejecutar sus actividades. Pudiéramos averiguar más adelante sobre por qué siente que no da cumplimiento o no tiene control 100% sobre las actividades que desempeña.
desconocimiento de las funciones, pudiera ser. Me parecería que no. De pronto, rotación de funciones que de manera abrupta se interrumpen sus actividades y se designa hacer otras, pudiera ser. De pronto, ¿por qué se nos puntuó un 4% sin un riesgo o riesgo despreciable? Sin embargo, sigue siendo una puntuación que tampoco nos lleva a un temor o a decir que no se están haciendo bien las cosas. A veces el desconocimiento o el control sobre el trabajo también se da por todo el tema de habilidades sociales. Si tenemos dentro de la empresa trabajadores que tienen un desgaste de tiempo porque se paran mucho del puesto, porque demoran mucho haciendo una actividad, pues nos permite que ellos no tengan control sobre sus funciones. El liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Nuestros trabajadores de la unidad de pensiones se sienten un poco líderes, están empoderados, pudiera decir yo, con un 28%, ¿sí? Y hay un 32% que dice no tener las habilidades para ejercer funciones de liderazgo o no se asume como un líder. Pero 28% es un número significativo de empleados que aportan significativamente a la empresa. No diciendo esto que nuestros trabajadores que no tengan habilidades de liderazgo no aportan significativamente a la empresa. A continuación miraremos estos mismos factores intralaborales, pero en cargos administrativos. En nuestros funcionarios que tienen más trabajadores a cargo. Acá la demanda es un poco superior porque no solamente debo ejecutar mis funciones, sino supervisar también la de otros empleados dentro de la empresa, acarreando esto una sobrecarga a nivel de estrés, ¿sí? No es lo mismo desempeñarme en una empresa y hacer mis funciones y no tener 5, 6, 3, 4 personas a cargo sobre la persona que sí ejecuta sus funciones y supervisa un grupo significativo de más trabajadores. Entonces aquí, como lo había dicho anteriormente, el control y autonomía sobre el trabajo de nuestros funcionarios que tienen personas a cargo está desbordada con un 37%. Habría que mirar a ver qué pasa aquí y por qué las personas que están teniendo funciones, desempeñando funciones, no tienen dominio sobre el tema de control, ¿cierto? La oportunidad para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, aquí vemos que nuestros funcionarios están 100%, o sea, un número bastante significativo, con un 36%, contentos de las oportunidades que le da la empresa para crecer a nivel laboral. Esto es buenísimo porque cuando una empresa le permite a sus trabajadores crecer, ellos desempeñan y ejecutan sus funciones de manera proactiva. No tenemos de pronto que extralimitarnos con ellos o tener mayor supervisión, porque ellos lo hacen de manera más fluida y eso repercute en la producción de la empresa. El tema de capacitación y claridad del rol pues es bastante significativo. Pudiéramos decir que aquí no hay alguna dimensión que nos genere angustia o sobre la cual debamos trabajar de manera inmediata. Volvemos al tema de los factores intralaborales, pero desde este punto, los empleados que no tienen trabajadores a cargo, que pudiéramos decir que su carga laboral es un poco más llevadera en comparación con los jefes. Entonces, la retroalimentación del desempeño, se sienten que en ocasiones no se les refuerza positivamente sobre lo que están haciendo. Es importante llamar a nuestros trabajadores o si es posible tener el funcionario del mes, el funcionario de la semana, ir haciendo este tipo de retroalimentaciones y reforzándolos positivamente para que la conducta se mantenga en el tiempo y no se dé de manera efímera o fugaz. ¿Sí? Las relaciones sociales en el trabajo es una empresa que de pronto no se ve muy incluida en todo el tema de que los canales de comunicación no funcionan. Está un poco equitativo, sin embargo, al estar de manera equitativo hay que apuntarle a mejorarla. De pronto subirla a más de un 30%, los canales de comunicación, cómo se están dando las órdenes, cómo se están socializando las actividades a realizar. Todo esto parece que los trabajadores en ocasiones sienten que ellos no están siendo incluidos dentro de la información de la empresa.
las características de liderazgo de nuestros trabajadores con cargos que no tienen funcionarios a cargo, pues es bastante alto, pero finalmente ellos no ejecutan funciones de liderazgo, entonces no es esta una característica supremamente importante. Los factores intralaborales de nuestros jefes, la relación con los colaboradores está en un 70%. Es una empresa que con los jefes o los funcionarios de cargos administrativos se mantiene una comunicación asertiva bastante buena, pero me llama la atención que parece fracturarse entre los funcionarios que tienen trabajadores a cargo y los superiores. Habría que mirar o mejorar un poquito para que la relación no solamente se quede en los jefes, sino que también logre llegar a cada uno de los empleados. Las características de liderazgo de nuestros jefes o cargos superiores, pues está puntuando un 14% en un riesgo muy alto. Pudiéramos requerir o apuntar a realizar un tipo de capacitaciones de liderazgo para mejorar un poco más esto, que puede estar asociado a algún tipo de estrés. De pronto los funcionarios no están teniendo una descarga emocional o un acompañamiento psicológico que les permita a ellos minimizar la carga de estrés y de esa manera transmitir un mejor mensaje o tener a cargo un grupo significativo de trabajadores, ¿cierto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda? No, señora. Bueno. Les voy a mostrar para ir finalizando un poco la carga de estrés a nivel general dentro de la empresa. Bueno, antes de eso, hablemos un poco de los factores extralaborales. Los factores extralaborales son todos los factores externos a la empresa que afectan positiva o negativamente a nuestros trabajadores. La distancia entre la empresa y la casa, la vivienda del trabajador, apunta o repercute negativamente muchas veces en el desempeño. No es lo mismo demorarme 3 y 4 horas en un transporte público a vivir cerca de la empresa, tener unas horas de sueño más amplias, si utilizo Transmilenio o si tengo un transporte público. Todo esto afecta a nuestros trabajadores. Con relación al desplazamiento de la vivienda, con un 44%, lo cual es satisfactorio, vemos que nuestros empleados o viven cerca o gastan un tiempo prudente para desplazarse a la empresa. Creo que es de las baterías con menor número, con menor porcentaje de trabajadores que no se quejan de la distancia, no se sienten afectados negativamente con esto. El 4% únicamente pudiera decirnos que no, que el desgaste en el tiempo, el recorrido que hay entre la empresa y la vivienda es muy amplio. Y aún aquí tuvimos personas que no respondieron, entonces también pudiera pensar que este 4% ni siquiera existe, sino que hubo una omisión de información. El desplazamiento a la vivienda con un 44% es realmente satisfactorio. No sé si tienen ruta, viven muy cerca de la empresa o con el pasar de los días se han ubicado de esta manera estratégica. La influencia del entorno extralaboral en el trabajo tiene una puntuación bastante asertiva. Las características de vivienda, si sumamos una puntuación sin riesgo, con un riesgo bajo, tenemos más del 57 o el 57%. Es decir, que nuestros trabajadores tienen un descanso, una vivienda digna que les permite a ellos descansar, sentirse protegidos y de esta manera pues repercute positivamente en la empresa. Vemos que apenas el 11% tiene un tema de inconformidad con el confort donde vive actualmente. La situación económica del grupo familiar pues puntúa un poco alta con el 23%. Actualmente el tema económico en el país y pues se está viendo afectado por pandemia y todo lo demás.
entonces el 23% de nuestros trabajadores siente que el ingreso económico que tiene no le es suficiente para suplir todas sus necesidades. Esos son como como los aspectos positivos más importantes de los dominios extralaborales. Más adelante miraremos aquí el estrés general que tienen nuestros trabajadores. Cuando hablo de estrés general, el cuestionario hace preguntas como ¿qué tanto dolor de cabeza siente? Arritmias, agotamiento, cansancio, preocupaciones. Basado en el cuestionario de estrés laboral que cada uno de ustedes desempeñó, nos arrojó que el riesgo es muy alto, con un 33%. Esto puede estarse viendo afectado. Yo pensaría que tiene mucho que ver con el tema económico. La economía es un factor fundamental que conlleva que muchas veces no descansemos bien, no tengamos un sueño reparador, no comamos en horarios adecuados. Nuestras preocupaciones muchas veces las llevamos al hogar. Entonces empieza a repercutir también las relaciones familiares, el tema post-pandemia, no sé, el tema de duelos que pudieron haber tenido nuestros trabajadores en este tema, en este tiempo de pandemia o actualmente, repercute aquí. Y por eso estamos obteniendo un nivel de riesgo alto, un nivel de riesgo muy alto con un 33% y un alto con un 25%, más de la mitad de la población trabajadora tiene o ha presentado alguna sintomatología asociada al estrés, dolor de cabeza, arritmia, insomnio, poco apetito. Vamos a finalizar con las recomendaciones para disminuir cada una de las puntuaciones que se exacerbaron en este año en la aplicación de la batería, y vemos que hubo mejoría en un aspecto en comparación con la batería del año, la hicimos en el 2021, pues, no recuerdo ahora muy bien, creo que hace 2 años no aplicábamos batería en unidad de pensiones, pero los puntos críticos que tuvimos la vez pasada, sin duda mejoraron notoriamente. Pudiera yo decir que actualmente en la unidad de pensiones hay 2 factores importantes que están preocupando a nuestros empleados: el tema económico, que pues a nivel nacional está viéndose bastante afectado, y el tema el tema de la vivienda. Hay un número significativo todavía de trabajadores que no cuenta con vivienda, el número de personas a cargo, que va muy de la mano con el tema económico, ¿cierto? Entonces, dentro de las dimensiones de control sobre el trabajo, hay que fortalecer algunos procesos, especialmente pues los que están puntuando alto, en este caso, el liderazgo. Habría que solicitar con la ARL o mirar a ver cómo se hacen unas capacitaciones de liderazgo, que de esta manera fluya un poco más la comunicación asertiva entre los jefes y los trabajadores. Hay que hacer un tema de motivación, capacitaciones estratégicas que apunten a cada una de estas temáticas, y retroalimentando a nuestros trabajadores semanal, mensualmente, trimestralmente, con un cuadro de honor, con como considere hacerlo la empresa, pero ellos sienten que no están siendo retroalimentados positivamente con relación al desempeño de las funciones que desarrollan en la empresa. Implementar los canales de comunicación, como les dije anteriormente, basados en estrategias de liderazgo, los dominios de demanda de la empresa, implementar los protocolos, deberían tenerlos. Yo creo que los deben tener, pero no soltarlos mucho y tenerlos a la mano, socializarlos. Todas las capacitaciones que se pueden gestionar por medio de la ARL, no desaprovechar ninguna. La del manejo adecuado del estrés, manejo adecuado de las emociones, el autocuidado, autoestima, el trabajo en equipo, estilos de vida saludable. El día de hoy pues ya tuvieron capacitación de estilos de vida saludable. Maravilloso. El afrontamiento de carga laboral para que no haya un desgaste de tiempo dentro de la empresa. Habría que mirar que nuestros trabajadores no estén teniendo desgaste de tiempo
pero que hagan uso de su hora de almuerzo adecuadamente, que salgan a la hora pertinente, que ingresen en el horario pertinente y que no se estén sobrecargando de funciones que puedan estar llevando al hogar y obstaculizando el tiempo de calidad que necesitan los empleados con su familia o con su vida social. Todo esto, lo ideal es gestionarlo por medio del ARL, el manejo adecuado de tiempo, el buen uso el consumo de drogas, de ser posible también, hábitos de vida saludable. Dentro de los factores de riesgo extralaboral, entonces podemos encontrar el desplazamiento, cómo vincular a la familia, lo que les dije inicialmente. La empresa debe de apuntar, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores son casados, tienen familia, vincular a la familia en las actividades empresariales y promover diferentes actividades para el adecuado uso del tiempo libre. Dentro de un año se sugiere nuevamente aplicar la batería de riesgo psicosocial y abordar cada una de las recomendaciones. Ese sería el análisis de la batería de riesgo psicosocial para la unidad de pensiones este año, la cual pues nos mantiene con unos resultados óptimos, pudiéramos decirlo. Sin embargo, aun cuando pudiéramos aplicar batería a 2 años, lo ideal sería a 1 año, porque post pandemia el tema de la salud mental está un poco afectado. Aquí la sugerencia de aplicarlo a 1 año no es netamente porque tengamos puntuaciones que nos generen una preocupación inminente, sino porque a nivel mundial la salud mental está viéndose afectada y de esa manera la batería de riesgo psicosocial se está aplicando anualmente. Haciendo esa claridad, pues damos por terminada la socialización de la batería de riesgo psicosocial. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda o damos por finalizada la socialización del análisis de la batería? Buenos días. Buenos Yo días. tengo una pregunta, teniendo en cuenta que aquí somos contratistas y funcionarios, ¿por qué no se hace esa batería a nivel general? O sea, todos los que laboramos acá, independientemente del contrato de vinculación. No tengo conocimiento porque la empresa discriminó entre un tipo de funcionarios o funcionarios de planta y los funcionarios contratistas. No sé y desconozco qué tipo de contrato, si es a corto tiempo, 6 meses, 8 meses, a 1 año, a cuánto tiempo está el contrato de ustedes y de pronto por eso no fueron incluidos, pero lo ideal siempre es que las empresas vinculen a todos sus trabajadores, a la hora de hacer el análisis y la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, porque aun cuando sea un número minoritario, desconozco qué número tiene unidad de pensiones de trabajadores por contrato, ustedes también sufren las mismas afectaciones y las afectaciones que ustedes puedan tener a nivel de estrés o intra o extralaboral, pues va a repercutir positivo o negativamente en el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de metas dentro de la empresa. Sí, señora, y depende de este análisis y este estudio, pues se aplicarían las políticas tendientes a pues que sea un mejoramiento del clima laboral 100% para todos, Claro, ¿no? claro. Y el tema de capacitaciones que se deben de solicitar y desarrollar dentro de la empresa es para el 100% de la población. La batería no discrimina o no hace énfasis en 1 o 2 trabajadores. Siempre se deben desarrollar actividades para el 100% de la población, porque aun cuando nuestras puntuaciones salgan de pronto con un riesgo bajo, no significa que no tiendan a crecer o a detonar en el tiempo. Entonces, es ahí la importancia de que cada uno de ustedes participe en la totalidad de las actividades que se empiecen a desarrollar posterior
a las recomendaciones plasmadas en el análisis de la batería. Muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bendiciones para todos. Amén. Buen día. Muchísimas gracias. Muy interesante el reporte y la socialización. Con gusto.